Hola a todos, bienvenidos a su canal Economía Total. En este video analizaremos rigurosamente uno de los modelos fundamentales de la microeconomía, la frontera de posibilidades de producción. Este instrumento nos permite a los economistas estudiar la escasez, la asignación eficiente de los recursos, el costo de oportunidad y las decisiones productivas de una economía. Sin más preámbulos, empecemos. ¿Qué es la frontera de posibilidades de producción o FPP? La frontera de posibilidades de producción es una representación gráfica del conjunto de combinaciones máximas y eficientes de bienes y servicios que una economía puede producir dado un nivel fijo de recursos productivos: trabajo, capital, tierra y tecnología, donde todo lo demás se mantiene constante, es decir, ceteris paribus, menos los dos bienes que se producen en dicha economía. Para comprender rigurosamente la frontera de posibilidades de producción, es indispensable entender dos aspectos microeconómicos importantes, como lo son los factores de producción y la escasez. Los factores de producción son insumos básicos que determinan la capacidad productiva de la economía y son el trabajo, que lo representamos con la letra L, el capital, que lo representamos con la letra K, tierra o recursos naturales, que lo representamos con la letra T, y la tecnología, que lo representamos con la letra A. En términos formales, la producción puede expresarse de la siguiente forma: Q igual F, entre paréntesis K, LTA. ¿Y qué quiere decir cada una de estas letras? Q es el nivel de producción, es decir, la cantidad de bienes y servicios obtenidos. F, que Q está en función o relacionada con los factores productivos para determinar cuánto se produce. K es el capital, es decir, la maquinaria, los equipos y la infraestructura. L es el trabajo, es decir, la mano de obra y las horas dedicadas al trabajo. T es la tierra o los recursos naturales, es decir, las materias primas, los terrenos, la energía. Y A es la tecnología o eficiencia, es decir, la innovación y la productividad. Lo que implica que el nivel de producción está restringido por la dotación disponible de estos factores. Como dichos recursos son limitados y de uso alternativo, surge la escasez, que es el principio central de la economía, que establece que no es posible producir cantidades ilimitadas de todos los bienes simultáneamente, obligando a realizar elecciones y asignaciones. Precisamente la frontera de posibilidades de producción surge como consecuencia directa de la escasez, al reasignar factores hacia la producción de un bien, se reduce la disponibilidad para el otro bien, generando un intercambio o lo que los economistas llamamos el costo de oportunidad. En resumen, los factores determinan la capacidad productiva y la escasez impone restricciones, y la frontera de posibilidades es la restricción o la representación gráfica de esas restricciones económicas. Veamos ahora un ejemplo práctico. Supongamos que una economía enfrenta el problema fundamental de la escasez y que únicamente produce dos bienes: panes y computadores. Dado que los recursos productivos, el trabajo, el capital, la tecnología y el tiempo son limitados, no es posible producir cantidades ilimitadas de ambos bienes al mismo tiempo. Por ello, la economía debe asignar sus factores de producción entre la fabricación de panes o la fabricación de computadores.
Cada decisión productiva implica un costo y oportunidad. Más adelante veremos ese costo y oportunidad. Si destinamos más recursos a fabricar computadores, necesariamente debemos retirar recursos del mercado de los panes, reduciendo su producción. De una forma más clara, aumentar la producción de panes exige sacrificar parte de la producción de computadores. Este intercambio forzoso refleja ese intercambio productivo propio de toda economía con recursos escasos. Si representamos gráficamente todas las combinaciones máximas de producción que pueden alcanzarse utilizando plenamente los recursos y la tecnología disponible, obtenemos la frontera de posibilidades de producción. Esta curva constituye el límite técnico de la economía. Muestra el nivel máximo que puede producirse de un bien dado el nivel de producción del otro bien. Cualquier punto ubicado sobre la frontera indica eficiencia productiva, es decir, pleno empleo de los factores de producción y ausencia de desperdicio de los mismos. En cambio, los puntos dentro o fuera nos están indicando otras situaciones. En síntesis, la representación gráfica del problema económico es la frontera de posibilidades de producción, que nos dice simplemente cómo asignar recursos escasos entre usos alternativos para maximizar la producción posible. ¿Y esto cómo se interpreta? Se interpreta muy fácil. Tenemos 5 puntos: el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E, que son los mismos puntos que están en nuestra curva de la frontera de posibilidades de producción. Analicemos el punto A, que es el punto de partida, donde todos los recursos se destinan a producir computadores. Aquí lo vemos: 0 panes, 50 computadores. Aquí está representado gráficamente. El punto E, que es el punto más bajo de la curva de la frontera, todos los recursos se destinan a producir panes: 4 panes y 0 computadores. Pero tenemos unos puntos intermedios. Estos puntos son el reparto del trabajo y el capital entre ambos sectores: el sector del pan y el sector de los computadores. La columna CO nos indica cuántos computadores se deben dejar de producir para producir, valga la redundancia, un pan adicional. Veámoslo paso a paso. Del punto A al punto B debemos dejar de producir 5 computadores para producir un pan. Es decir, que nuestra economía será eficiente, pero produciremos un pan y 45 computadores. Si pasamos del punto B al punto C, debemos dejar de producir 10 computadores para poder producir 2 panes. Es decir, que nuestra economía funcionará produciendo 2 panes y 35 computadores. Si pasamos del punto C al punto D, se pierden o se deben dejar de hacer 15 computadores para poder producir 3 panes. También estamos siendo eficientes, produciendo 3 panes y 20 computadores. Y si pasamos del punto D al punto E, dejamos de producir los 20 computadores con los que nuestra economía estaba siendo eficiente para poder producir 4 panes. Pero ya no podremos producir ningún computador. ¿Y estamos siendo eficientes? Sí, estamos siendo eficientes. Económicamente esto tiene una interpretación, y es que el costo de producir panes va aumentando. ¿Y esto por qué ocurre? Porque los recursos no son perfectamente adaptables entre los dos sectores. Primero reasignas los más eficientes, pero luego debes empezar a mover los recursos y eso te hace de pronto cada vez menos productivo.
Por eso la frontera de posibilidades de producción es cóncava, curva y no recta. Los puntos A, B, C, D y E de la curva de la frontera de posibilidades de producción nos están indicando que la economía es eficientemente productiva, que está aplicando uso pleno de los recursos y está trabajando la producción máxima posible. Pero ¿qué sucede cuando no trabajamos en los puntos de la frontera de posibilidades de producción, sino que decidimos trabajar adentro de la frontera de posibilidades de producción? Miremos este caso. Vamos a producir 20 computadores y 2 panes. ¿Podemos hacerlo? Sí lo podemos hacer, pero estamos siendo ineficientes. En términos económicos y técnicos, la ineficiencia en la frontera de posibilidades de producción ocurre cuando la economía opera por debajo de su capacidad, es decir, debajo de la curva de la frontera de posibilidades de producción, debajo de su capacidad productiva máxima, es decir, cuando no utiliza plenamente sus factores de producción o los asigna de manera inadecuada, generando combinaciones de producción que son factibles, que se puede, pero que no son eficientes y que se ubican dentro de la frontera y no sobre ella. Si este punto se ubica dentro de la frontera, significa que la economía no está utilizando todos sus recursos disponibles. Esto se denomina ineficiencia productiva y puede generarse por el desempleo, por la capacidad ociosa, por mala gestión de factores o por fallas organizativas. En términos económicos, la producción es factible, pero totalmente ineficiente, ya que sería posible aumentar la producción de al menos un bien sin sacrificar otro. Espero haber sido claro en ese punto. Por el contrario, solo los puntos sobre la frontera de posibilidades de producción garantizan la eficiencia económica. Al máximo, al full, toda la producción. Miremos la siguiente diapositiva y es el tema del costo y oportunidad. El costo y oportunidad lo encontramos al calcular la pendiente. El costo y oportunidad de hacer un pan es la cantidad de computadores a las que debemos renunciar. Y eso pues se calcula mediante la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué sucede si movemos del punto A al punto B? En esta frontera de posibilidades de producción estamos comprando dos productos, panes y computadoras. Cada vez que la economía decide producir un pan adicional, necesariamente debe sacrificar algunas computadoras. Y esta cantidad sacrificada es justamente lo que los economistas conocemos como el costo de oportunidad. Si partimos del punto A, donde solo se producen 50 computadoras y 0 panes, al movernos al punto B, para producir un pan, debemos dejar de producir 5 computadoras. Es decir, que el costo de oportunidad del primer pan son 5 computadoras. Esto es clarito, básico y fundamental. Cuando pasamos del punto B al punto C y producimos otro pan más, ya no sacrificamos 5 computadores, sino que sacrificamos 10 computadores. Y era lo que les decía, que el costo va aumentando. Y así en cada uno
de los puntos. En palabras sencillas, cada pan adicional sale más caro que el anterior, porque los recursos que se van usando no son igual de eficientes para producir panes. Primero se reasignan los más adecuados, pero luego toca usar recursos menos productivos, y por eso el sacrificio de computadoras es cada vez mayor. Esto muestra un costo de oportunidad creciente, que es típico de la frontera de posibilidades de producción cóncava y refleja la ley de rendimientos decrecientes. Y así, queridos economistas, es como funciona la frontera de posibilidades de producción. Más que una simple gráfica, la frontera de posibilidades de producción es una herramienta fundamental del análisis económico, porque nos permite entender tres realidades inevitables de cualquier economía: la escasez de recursos, los intercambios productivos y el costo de oportunidad. Cada punto sobre la curva representa eficiencia y cada punto dentro de la curva ineficiencia, y cada punto fuera un objetivo que solo puede alcanzarse con crecimiento, inversión o innovación tecnológica. En otras palabras, la frontera de posibilidades de producción nos enseña que elegir es renunciar. Producir más de un bien siempre implica sacrificar otro bien. Y precisamente ahí nace el corazón de la economía: tomar decisiones óptimas con recursos limitados. Si entendiste la curva de frontera de posibilidades de producción, entendiste uno de los pilares más importantes de la teoría económica. Nos vemos en un próximo video donde seguiremos llevando la economía de lo teórico a lo práctico. Chao, chao.